C7 Letras. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Soy Samuel Gómez Luna Cortés, que les agradece la preferencia de sintonizarnos en esta multiplataforma de C7. Y déjeme decirle que en este programa pues va dirigido precisamente a las masas. Sí, escuche usted bien, a las masas encefálicas. Y en esta ocasión nos acompaña un buen amigo, pero sobre todo un apasionado de las letras, mi querido amigo David Zaraco. Bitson, bienvenido, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué bueno que nos acompañas, Bitson, en este tu programa. A ver, Bitson, tú sabes que este programa va dirigido hacia la lectura y la devoción del libro. Y las preguntas es, conforme van avanzando en el tema, de una forma coloquial, una forma agradable. Y tú lo sabes, Bitson, que aquí lo que buscamos es que compartan la experiencia del lector, porque sin duda alguna, compartiendo esa experiencia, más de alguno podrá meterse en este mundo de los libros. Bitson, ¿a qué edad comenzaste a leer? Ya por placer. Yo diría que por placer empecé alrededor de los 8 años, 7, 8 años. El buque maldito de Emilio Salgari. Ah, ¿ese fue el que te marcó? Ese libro lo he vuelto a leer como 3 o 4 veces y me sigue encantando. Ah, pensé que no lo entendías. No. Cuando hablan de fantasmas ya me pierdo. No. Un día no podía dormir porque había dormido toda la tarde. ¡Ah! No entiendo tanto. Entonces, bueno, me acostaba a las 9 en ese entonces. Eran las 10 y yo estaba con el ojo pelón, así que hago. Mi hermano me dice, ya no te hagas menso, levántate y ponte a leer algo para que te dé sueño. Pues qué mal libro me propuso que El buque maldito. O sea, me quedé leyendo hasta las 3 de la mañana, yo creo, hablando de fantasmas, y en vez de dormirme, me quedé en vela toda la noche. ¿Y eso te sirvió o te enganchó la lectura? A raíz de ahí, podemos decir que fue el primer libro que me enganchó, me atrapó, y después ya agarré otro. Empecé por aventuras, después creo que siguió el libro La isla del tesoro, algún otro de Emilio Salgari, y por ahí me fui metiendo a este mundo tan bonito. O sea, que tú empezaste porque no podías dormir. Así es. Y por las condiciones que te puso tu hermano mayor en este caso. Así es. ¿Tu familia de lectores, Bitson? Sí, bastante. Mis papás son profesores. Digamos que yo tenía una biblioteca en casa cuando pocos amigos tenían bibliotecas en su casa. Cierto. Digo, sí, visitaba a mis amigos, tenían 2, 3 libros, y luego veía a mi casa y decía, ¿por qué yo tengo tantos? Ah, caray. Digo, algo han de tener esos libros, algo ha de haber interesante en ellos. Así que dije, bueno, vamos agarrándolos. Me gustaba dibujar también de niño y agarraba libros de ciencias naturales para dibujar lo que había en ellos. Pero después los leía y decía, ay, qué aburrido. Bueno, acá muy técnico. Necesito espadas, necesito ahí un pirata o algo así, un dragón. Entonces ya por eso me empecé a encaminar un poquito por las aventuras. A ver, Bitson, tu primer encuentro oficial es este buque fantasma en el cual haces esta mención. De esa novela, ¿qué fue lo que más recuerdas o qué es lo que más sentiste de emoción cuando lo estabas leyendo? Híjoles, había un personaje que me encanta, que es el viejo Catarame. Ese personaje era el viejo que, de castigo por haberse emborrachado, le castigaron contando historias. Uy, aquí ya tengo el castigo para muchos, pero bueno. Pero imagínate, o sea, primero entender cómo es un barco. Sí. La vida de barco, o sea, es un tema que sigo leyendo mucho, la vida en los barcos. Me fascina el tema náutico. Entonces... Qué Neruda eres. Ay, bueno. Qué bárbaro. Un poquito Moby Dick, un poquito por ahí. Herman Melville. Entonces, primero entender cómo era la vida en el barco. O sea, ¿por qué un tipo lo castigaban contando historias? Pues porque no había nada más que hacer. Después de que anochecía, ¿qué hacías? ¿Dormir? Pero si anochece a las 8. ¿Dormirte a las 8:10? Más o menos. Entonces, era una emoción, o sea, el hecho cómo alguien contaba una historia tan bonita, bueno, en este caso de miedo, juntaba a toda la tripulación y todos querían oír qué decía este hombre. Y el tipo era un viejo así gruñón, como debe ser un buen contador de historias. Sí, claro. Contador de historias, perdón. Sí. No me interrumpa, diría el abuelo Simpson. No me quieren creer, no me crean, pero aquí les va lo que pasó. Yo fui quien enemistó a los perros de los gatos. Algo así. Entonces, desde ahí, y luego cómo van pasando esas historias, cómo la gente quiere saber el final y esa emoción. Eso, o sea, yo estaba leyendo la historia y decía, ¿en qué acaba? ¿Dónde desapareció el holandés errante? ¿Qué fue él? O sea, y aparte de eso te jala a leer más cosas. ¿Qué es el holandés errante? Ay, pues es un barco. O sea, empiezas a querer encontrar explicaciones de más cosas y leer más fuentes y leer otro libro que hable del tema. Y entonces de ahí te vas jalando y es una bola de nieve que te lleva de un libro a otro y de un libro a otro. ¿Tú crees, Bitson, que si tú hubieras tenido en tu casa la imposición de leer, te habrías acercado a hacer los textos? No, yo creo que no. No. Mira, recuerdo mucho en la primaria
en sexto de primaria yo ya tenía un poco el hábito de la lectura. Digamos que leía un libro cada 2 meses o más. Pero la maestra nos obligaba a leer Qué todos bonito, los lunes. nos obligaba a leer. Nos obligaba. Qué bonito. Entonces yo leía. Háblame más de esa maestra. Tan buena gente, ¿verdad? ¿Verdad? Ey. No, mira, la maestra, híjoles, yo creo que el método no era el bueno. La intención era buena, pero el método no fue lo mejor. Porque yo leía algo. El tiempo que nos daba, que creo que eran 20 minutos, creo que leía 10. Los otros 10 le aventaba papelitos al de enfrente, me estaba platicando con el de atrás, o sea, pues no. Estabas disperso. Y yo era de los que leía. Imagínate nada más. Entonces había una comunicación por papelitos por aquí, papelitos por allá. Entonces hablaba entre todos, se pasaban las cosas. Y la maestra, feliz porque leíamos. Feliz. Entonces creo que el hecho que te obliguen a leer no necesariamente te hace leer. Fíjate que yo creo eso, Bitson, porque creo que uno de los caminos de la felicidad sí es la literatura, o el leer en general. Y yo creo que la felicidad no puede ser impuesta. Entonces, por ejemplo, ¿por qué hay ciertas personas que sí sienten el atrayente cantar de las sirenas a los libros? Y hay otros que de plano no. Tuvimos compañeros que por más que en su caso hubiera libros, o más que los papás intentaran, pues nunca tuvieron la vocación de acercarse al papel impreso. Digo, que es la triste realidad. Sí, sí. Ahora bien, me llama mucho la atención que dijiste algo, que es cuando comenzaste a leer, por ejemplo, este buque fantasma, que llegaste al holandés errante. O sea, digamos, eso como que te fue llevando. ¿Tuviste algún choque entre lo que habías leído principalmente con esta otra historia? ¿Te desilusionó? ¿Afianzó tus sueños fantasmagóricos? No, fíjate que lo mejor de las leyendas es que son imprecisas. No. Entonces, al hablar de una leyenda, o sea... ¿Qué versión leas, verdad? Ajá, el libro dice una cosa y luego lees otra versión que igual es buena. A lo mejor da menos detalles, a lo mejor da más, pero el hecho del buque que está dando vueltas por el mundo queriendo agarrar a barcos, sigue siendo en esencia igual de misteriosa y atrayente, sí. Claro. Y si hay versiones, si hay muchas versiones, o sea, era un holandés o era un holandés y nomás el buque era holandés. Hay varios temas ahí, pero aún así todas tienen ese tema de misterio, ese hilo que no es verdad ni es mentira y tiene esa nube encima y eso te hace sentirte más atraído por ese tema. Si pudiéramos hacer una gran división de la literatura, Bitson, la literatura realista, costumbrista, vamos a utilizar el término, y la fantástica, ¿con cuál te quedas? Híjoles, es una pregunta muy, muy difícil, ¿eh? Porque yo empecé a leer por la fantasía, sí. Claro está, y creo que cuando estás chavo es lo mejor para comenzar a leer. ¿Por qué? Porque lo que quieres es soñar, o sea, tú tienes un ámbito, o sea, una fantasía en tu mente y tú creas aventuras, tú agarras un palo y es una espada. Entonces todo este círculo mágico te lleva a meterte al tema de la fantasía muy bien. O sea, es como muy, muy natural que vayas por ahí. Pero también una vez que vas creciendo y vas madurando un poco, te atraen menos estos temas porque te das cuenta de la realidad y te das cuenta de la realidad que puede ser tan triste o tan trágica o tan fuerte o tan maravillosa que es otro tema, es otro punto de vista y es otro estilo, digamos. No podría decir que uno es mejor que otro. Simple y sencillamente, no. ¿Crees que cada uno en un momento determinado puede influenciar esta decisión? Claro, claro. Ahora bien, Bitson, todo el mundo tuvimos ciertos, anhelos, sueños o ilusiones, como acabas de decir, con fantasía. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, que en esa etapa tú estabas muy metido con la cuestión de los caballeros de la mesa redonda. O sea, si fuera algo como que te marcó. Sí, claro. Sí esto es cierto, ¿verdad? Sí recuerdo con precisión. Sí. ¿Por qué esa atracción? No sé, hay un tema con el valor y la honradez, la lealtad, ese tema heroico que me llama mucho la atención de los caballeros. Aparte, fui scout toda mi vida y bueno, San Jorge es el santo patrón de los scouts, que era un caballero errante que ayudaba a la gente. Pensé que era Chabelo, fíjate. No, fíjate que no. Fíjate que Chabelo no. ayudó a San Jorge. Más o menos, le dio la espada. Más o menos. Ándale, mijo, encamínese. Yo creo que desde ahí me empecé a meter con el tema de la caballería y además, digo, ese tema heroico como poder ayudar al indefenso y ser el héroe, me atraía mucho en esa edad. ¿Si era algo que te mantuviera al vilo? ¿Leíste sobre esos temas? Mira, clave a Ivanhoe. De ahí partí a muchas otras cosas, pero ese fue el libro como que te marcó. Esa es la línea. En ese momento leí ese y se me hizo súper bueno.
súper, súper bueno. Entonces, tal cual, ahí bajo su personaje heroico, caballeresco, que trae su espada y su escudo. Entonces, esa imagen del caballo, ese hombre grande, fuerte, honrado, es muy valiosa esa edad. Ya no me describas, ya no me estés describiendo, por favor. Continuamos con esta plática, Bitson. Ok. Oye, Bitson, y por ejemplo, con tus hermanos mayores, ¿ellos también leen? Sí, bastante. Cada quien tiene intereses distintos, creo. Sí. Es curioso porque no nos prestamos tantos libros entre nosotros. De repente sí, de repente no. Pero lo padre, como yo soy el menor en mi casa, el acceso que ellos me dan a los libros. En su momento, ellos llevaban libros a la casa que yo veía Sí. y demás. Entonces por ahí me fui encaminando un poco y tomando los que fueran necesarios. Muy bien. Estamos platicando con David Zaraco sobre este mundo de los libros y el tema el día de hoy a tratar es, los libros también sirven para distraerse. En un momento más regresamos. C7 Letras. Qué bueno que continúa con nosotros y esta tarde nos acompaña David Zaraco, el famoso amigo Bitson, y estamos hablando sobre la literatura y sobre todo que en los libros uno también se puede perder y entretener. A ver, Bitson, ¿tienes algún libro favorito? Híjoles, qué pregunta tan más difícil. Así como que un libro favorito yo creo que es imposible de decir. Cuando uno es lector no se puede, ¿verdad? No Definir. no se puede. Te puedo decir que cuando estaba en la prepa mi favorito era tal libro, pero ahora digo, no se puede, es imposible. ¿Pero tienes autores que te identificas más? Mira, cuando yo estaba en la prepa y en la universidad leía muchísimo a Cortázar. Ya murió, ¿eh? ¿Eh? Ya murió. ¿En serio? Ya murió. Como eso, en eso del 84, por ahí. Por ahí. Más o menos. Me gustaba mucho Cortázar en su momento. Sí. Me gusta mucho todavía. Digo, es un lector que he seguido leyendo. Y pero digo, es muy bueno, pero no es el único. Es muy difícil decir un autor. Después estuve muy metido con Mutis, Álvaro Mutis, que también ya murió, por cierto. ¿Cómo? ¿Sabías tú que Álvaro Mutis era la voz del programa Los Intocables? Sí. Con Elliot Ness, ¿te acuerdas cómo Sí. empezaba? Y corría el año de 1900. Era la voz de él, fíjate. Imagínate, ¿qué fue más valioso en su carrera? Pero fíjate, o sea, es un dato que la gente a lo mejor no lo sabe. No, es curioso. Es como Cortázar, que Narraba peleas de narraba box. peleas de box y uno piensa en el literato serio y todo Y si elegante. sabes que lo acabaron corriendo porque se emocionaba tanto que no podía decir la pelea de box, ¿sí sabías eso? Claro, sí. Me lo imagino trabado. Rojo, así como peor que el perro Bermúdez. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? No, pues estaba trabado el otro. Sí. Pero sí, es bien, bien difícil. Y luego, de repente pasa que un libro te encanta mucho un autor, lees el siguiente y dices, me quedo con el anterior. Entonces, Bueno, y a todo esto, ¿Ilona sí llegó con la lluvia o no? Sí llegó. ¿Sí llegó con la lluvia? Sí llegó. Álvaro Mutis. Tan, tan, tan. ¿Mexicanos? Mexicanos. Y la verdad no he podido sacar de mi mente a Juan Rulfo. No, es que Juan Rulfo come aparte. Hay muchos escritores nuevos mexicanos. Me gustó mucho Sadá, que también ya murió. Murió muy joven, por cierto. Fadanelli también lo he leído últimamente, me ha gustado bastante. Guillermo Fadanelli es Sí, muy claro. bueno. El día que la ve la voy a matar. Más alemán que Hitler. Educar a los topos. Educar a los sí, topos, claro. sí, tiene muy buenos. Pero, bueno, sí. O sea, como decimos, leer distrae, así que ya estamos distraídos hablando de autores y de esto. Bitson, a ver, por ejemplo, ahorita que hacemos en esos autores, clásicos, ¿qué clásico así que tú digas? Estos sí son... Mira, uno de mis candidatos al mejor libro de todos los ¿En tu tiempos. top 10 del En mi Beats? top 10 del Bitson es Las Mil y una Noches. Ah, sí, estoy de acuerdo. No, o sea, no puedo. Ay, sí, estoy de acuerdo. Ay, sí, para que veas. Híjoles, es un libro que me inclino para. Es que es padrísimo lo que ocurre en Las Mil y una Noches, Híjole, Bitson. ¿Cómo aviento mi hueso de dátil y aparece un genio gigante? Fíjate, para los amigos que nos están escuchando y nos están viendo a través de esta multiplataforma, hay que decirles que Las Mil y una Noches no solamente es este hermoso sueño que empezó en Oriente, sino que tiene una magia narrativa impresionante. Imagínense ustedes que alguien cuenta una historia y está platicando la historia de dos personajes que van caminando y a su vez esos dos amigos comienzan a platicar una tercera historia en la cual van a narrar una cuarta historia. Vamos, es un sueño dentro de otro sueño, una historia que cuenta una historia que cuenta una historia hasta infinitum. ¿Por qué Las Mil y una Noches?
Porque son muchísimas noches, tantas que no las pueden contar. Pero hay una explicación borgiana. A ver, dime. Ya sabes que Sí, claro. yo me inclino a Papá Que Borges. tú y las nubes y tú y Borges. Exactamente. No, Borges decía que aparentemente en el mundo oriental, vamos, los números, vamos, que no son primos, o en este caso, Y hermanos. los números, exactamente, los números pares son números que son como de mala suerte. Ajá. Entonces los números impares rompen esa maldición, vamos a llamarle así. El término 1000 implica como infinito. Te he dicho 1000 veces, David, que hagamos, ¿verdad? ¿Te has fijado que es como una forma muy, muy recurrente que tenemos para decir? Sí, claro. Te he dicho infinitas veces. Bueno. Entonces, el término 1000 ya nos implica como que es algo infinito. Si tú tuvieras una biblioteca con 999 libros, la sentirías finita, contable. Con un límite. Sí, pero en cambio tienes como 1000 libros, pues son una cantidad que no puedes mencionar inclusive, no puedes delimitar. Que rebasa mi conciencia, ¿no? Exactamente. Está más allá. Entonces, decía ahí Borges que, por ejemplo, el sueño que estaban haciendo era una vacilada a la eternidad. Te regalo la eternidad más una noche. Como que si la eternidad no fuera suficiente. Y eso está bien padre, la verdad. Sí, sí, sí. Sí, también yo creo que es uno de mis libros, pues si no de cabecera, sí es un libro en el cual vuelvo gustoso y que también me toca destapar esta ánfora donde viene el sello de Solimán para que aparezca ahí el genio que te puede matar. Exactamente. Pero la inteligencia del hombre siempre logra dominar ese genio, ¿te has fijado? No siempre. No, pero bueno. Dejémoslo así. Eso es otro tema para otra charla. Así es, Bitson. ¿Algún otro? Clásico, híjoles, no se me viene a la mente alguno. Yo sí soy fan del Quijote. Yo sí. Quijote, sí. Yo sí. O sea, a mí sí lo defiendo a capa y espada. Las Mil y una noches. Ya me acabas de decir las Mil y una noches. Perdón, Shakespeare. Shakespeare, no, también te iba a decir, bueno, pensé en Sueño de Noche de Verano. No, pero me refiero, por ejemplo, a la Divina Comedia. Ah, la Divina Comedia. También es un mundo súper extraño, pero soy más fan de las Mil y una noches. Sí, sí. Pero sí me encanta el meterte al inframundo, híjoles. Yo fíjate que debo hacer la confesión que leí gustoso el infierno. Conocí poco el purgatorio y casi nada del cielo. Sí, creo que el cielo es la parte más, digamos, es tan tierna y tan bonita que Sí, le falta carnita. El infierno es soberbio, que por cierto nos dice que en uno de los círculos infernales hay un espacio para los malos poetas. Fíjate nada más lo que eso Qué bien implicaba. merecido lo tiene. Fíjate nada más, Bitson. Y también tú recordarás este soneto de Paolo y Francesca que decía Borges, en el cual eran un par de casados respectivamente, pero entre ellos son amantes. Y cuando mueren, Dios los condena al infierno. Pero dice ahí, realmente están pagando porque finalmente los amantes se encuentran juntos. Esta es la gran paradoja que decía Borges. ¿Están condenados o no? ¿Qué pasaría ahí? Depende en qué círculo estén. Herman Melville con Moby Dick. Híjoles, hay que ser una sociedad de arponeros de Nantucket. Fíjate que también cuando yo lo leí sí me daban ganas ya de... Dejar todo y al mar, ¿no? De irme a arponear Claro. ballenas. Sí, agarrar tu arpón y decir, vamos, allá está. Fíjate que en gran medida Herman Melville, al menos en Moby Dick, tiene mucho de esta literatura que le podríamos llamar, o que me gustaría llamarle, como de vaticinio bíblico. Si te fijas, utiliza frases muy fuertes. Fuertes, claro. Y eso de alguna manera te va No, y el implicando. capitán, híjoles, es un personaje súper místico que toda la Ahab, búsqueda de Ahab. Ujú. que toda la búsqueda de la ballena es como algo épico, así como enfrentar a su peor pesadilla, pero a la vez la quiere dominar, es súper fuerte. A mí me gustó mucho. Fíjate que de Herman Melville hay un libro que poca gente hace mención, pero que a mí me gustó muchísimo. Bartleby, el escribiente. Me gusta tan triste. Me gustaría decir más. Pero Preferiría no hacerlo. Pero preferiría no hacerlo. Claro. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Qué cuento tan triste ese Pero personaje? es muy bueno. O sea, es totalmente deprimente, es como dejar una tristeza, pero no es del llanto, es una tristeza continua, pegajosa, que te deja ahí, te sume a su nivel y es como no puedes salir. Es muy, muy buen personaje. Sí, de la literatura europea, Bitson, ¿tienes algún escritor? Europea. Bueno, a mí me gusta mucho Víctor Hugo, por ejemplo, de los clásicos. Víctor Hugo sí es muy bueno. Sí, Sí, Los Miserables fue de las pocas obras que, híjole, me mantuvo al borde del asiento. Soy John. Vayón. Los Miserables es musical. Bueno, también lo vimos, hay que confesarlo. Vi primero el musical que la novela, ¿eh? Es muy buena. Sí. Híjoles.
¿sabes? Me agarras medio frío. Ay, es que hay tantos que medio me confundo. Fíjate, por ejemplo, a mí me gusta mucho la literatura rusa. Hablo de sus grandes claro. maestros. Me Sí, hablar de refiero Crimen y Castigo. Dostoyevsky, Tolstoy, Chekhov, todos ellos. Porque además todos me gustan mucho porque presentan el drama del hombre. Vamos, en la Eran literatura. bien trágicos esa Sí, gente. claro. Híjole, no sé cómo vivían, pero les encantaba la tragedia. Sí, pero se ponen siempre en una balanza entre el bien y el claro. mal Hay y una la justicia lucha. en medio siempre Sí, que... y o sea, digamos, siempre los debates morales. Yo me ponía a pensar esto, Bitson. ¿Quién no ha tenido en alguna ocasión, alguna noche de insomnio, un debate moral? Claro. Un debate ético. ¿Lo hago, no lo hago? ¿Le digo, no le ¿Le digo, digo? no le digo? Y prácticamente todas las obras rusas clásicas están entretejidas con este mismo tenor. Sí. Y esto también me apasiona mucho porque yo digo que es ver el reflejo de la humanidad en sí mismo. Estas noches que de alguna forma se convierten en a veces blancas pesadillas, pero que siempre te mantienen en esta realidad. ¡Qué güey! A ver, Bitson, ¿y tú leyendo te pierdes o te entretienes? Híjoles. Cuando de veras agarro un libro que me gusta, Ujú. no existe nada más. ¿Y te Así, pierdes? Sí, claro. Mira, hace tiempo trabajé en un tema que me hacían esperar mucho, tenía que hacer filas, tenía que estar esperando horas. Híjole, yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues, ¿qué más puedo hacer? Llevarme un buen libro. Yo pensé en el Face, pero bueno. Ay, no, el Face me aburre a los 5 minutos. Sí, ¿qué más que hacer un buen libro? O sea, Claro. ¿qué más te entretienes? ¿Necesitas esperar una hora? Sacas tu libro y ya. El problema era cuando se me acababa el libro. Y decía, ¿ahora qué hago? ¿Dónde hay una librería aquí cerca? Sí, no, leer es tan bonito porque te pierdes, te metes a otro mundo por un momento. Y es tan padre esa sensación de pérdida, de estar afuera de ti mismo, viviendo otra vida por un momento. Es muy, muy agradable. Y digo, yo soy una persona muy distraída, tengo un déficit de atención terrible. Entonces, es curioso que leyendo me puedo concentrar. Ujú. En otras cosas no. No me pongas a cocinar porque... pero leyendo, híjoles, nadie me molesta. O sea, está el camión volteándose enfrente y yo, ¿qué pasó? Estaba leyendo, no me di cuenta. O sea que sí te pierdes verdaderamente en estas páginas. Sí, claro. Y si me lo permites, Bitson, para que no se pierdan nuestros queridos amigos, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Estamos platicando sobre la literatura, cómo a veces podemos perdernos o ganarnos en ella. Continuamos. C7 Letras. Y está aquí muy sabrosa la sobremesa y estamos platicando con David Zaraco precisamente sobre la literatura y cómo a veces podemos perdernos. Y en lo que estábamos preparándonos para este tercer segmento, hablamos, Víctor, sobre personajes emblemáticos o personajes que te atrajeran del mundo de las letras. Híjoles, volviendo a Álvaro Mutis, tiene un personaje de su serie de novelas, el más famoso de él, que es Macrol el Gaviero. A mí es un personaje que, no sé, me atrae mucho. Muy diferente a mí en su personalidad y a lo mejor es por eso. Es un tipo muy solitario que no tiene una bandera moral muy definida y puede navegar por aquí y por allá, pero que al final de cuentas... Un personaje muy como Nabucco, fíjate. Sí, un poco. Pero esa carnita de los personajes que son más profundos, que tienen más cosas, que de repente consigue un navío para irse a Panamá o consigue un navío para ir a buscar maderas finas a lo alto del río, es un poquito como este personaje de El corazón de las tinieblas de Conrad, que lo llama a él, o sea, a conocer el mundo y conocer qué hay allá adentro. Esa sensación de búsqueda, pero esa búsqueda solitaria me atrae mucho. Esos personajes un poquito solos son muy, muy interesantes a mi punto de vista. ¿Sí? Sí. Mira, por ejemplo, hay un cuento de Saki, un autor que te recomiendo bastante. Es victoriano, inglés. Pensé que era Víctor Onosaki. No, Saki es un sobrenombre, no recuerdo su nombre real. Ajá. Tiene un personaje de un cuento que se llama algo así como Ready Bazar o algo así, que es un niño enfermizo en una familia, imagínate, rica, londinense o inglesa, no sé. El caso es que el niño, como era muy enfermizo, no lo dejaban salir. Y tiene una institutriz, Cuento de Navidad. tipo continúa. Heidi, así Adelaida, ¿ya te acuerdas? Ajá. Que no lo dejaba hacer nada. Entonces el pobre agarró un hurón del pantano así y lo hizo su dios, le rezaba. No. Está bien interesante. Entonces,
bueno, no quiero contar el final del libro, pero cuando quería que algo sucediera, le rezaba al hurón, porque era su única autoridad que tenía, su única elemento O de sea, fe. ¿era su representación de la divinidad? Así es, así es. Ah, caray. Pero no era un Dios bueno, era lo mejor de todo, porque era un Dios así cínico, porque un niño de esa edad no quería siempre algo bueno para los demás, quería que la institución se resbalara o le pasara algo. Es un Dios muy interesante. Está padre eso. Sí, sí, sí. ¿Y a ti quién te trae ahí? ¿El hurón o el niño? No, claro que la institutriz, obviamente. Tenía muy buenas caras. Sí, entonces hay ciertos personajes, creo que los escritores les gusta mucho la soledad un poquito. Entonces ha habido como esa serie de personajes solos siempre o esos héroes que llevan su contradicción para poder ser el héroe, ¿no? O sea, siempre un héroe es un personaje que tiene que luchar contra lo establecido. Sí. Es como, inclusive el mismo San Jorge, de que hablamos hace rato, él tuvo que dejar a los romanos e irse a vagar solo por su cuenta, ayudar a la gente, porque si seguía con los romanos, seguía con lo establecido, con el sistema, nunca iba a poder ser un personaje heroico. Entonces todos los héroes rompen ese sistema, son solitarios, bueno, hay grupos así, pero son solitarios y vuelven otra vez siendo gloriosos, tienen que irse, hay una partida y un regreso. Fíjate que acabas de decir algo sobre lo que es el estar solo o el ser solitario. Y los que nos gusta leer o los que escriben o escribimos, sabemos que la lectura de alguna forma es estar en soledad acompañado. O sea, es como hasta cierto punto un oxímoron, porque el que está leyendo requiere la soledad, Claro. pero en esa soledad sabe que no está solo, que está siendo acompañado. Tiene un ángel protector, un daemón, como diría Sócrates. Y eso está bien padre, Bitson. Fíjate que yo recuerdo en la preparatoria un libro que me llegó en un momento clave en mi vida, El lobo estepario, de Hermann Hesse. Y precisamente me logró como entender esta lógica. Otro personaje emblemático, y creo que estarás de acuerdo, tú recordarás de Rudyard Kipling, El libro de las tierras vírgenes. Uy. Y me pongo de pie porque ya sabes de quién voy a hablar. Sí, claro. Del oso que canta la ley, Balú. Híjoles, ese personaje es muy bonito, es muy diferente al de Disney, es un oso sabio, en Disney es un oso juguetón. Pero este oso sabio, me encanta el personaje porque, como tú dices, es el guardián de la ley. Sé que la canta la ley. Ajá, es un libro, Él es un libro, exactamente. o sea, porque los lobos, la manada de lobos se rige, es muy jerárquica, hay un jefe de la manada, que es aquela, bueno, después cambian de jefe y demás, pero es muy jerárquica. Pero a su vez llegan estos externos, que es Bagheera, la pantera, y el oso, y ellos enseñan a Mowgli a ser un buen lobo. Entonces el oso ese le canta la ley, le dice qué se debe hacer y qué no se debe hacer bajo sus regímenes, Su jerarquía. su jerarquía. Es un oso, es muy interesante porque es un oso anciano que tiene un conocimiento que ha vivido muchas décadas, pues. O sea, es un oso que transmite su conocimiento a través Es del un canto. sabio por Es un sí. sabio. Fíjate que cuando leí ese libro, que es muy diferente a la versión animada, déjeme decirle que el mal loco rey del swing no está. Híjoles. Que es una buena aportación, Es una buena aportación, pero no está el mal loco rey del swing. Pero fíjate que cuando estaba leyendo el libro y ya en la parte final, donde ya vemos a un Balú muy Acabado. viejo, acabado, Claro. yo sí sentí dolor, fíjate, David, me dolió Sí. mucho, porque estamos viendo un hombre, bueno, es una alegoría naturalmente, que ya está a punto de morir y ya está ciego, pero sigue cantando la ley, sigue manteniéndola viva en el último instante que le quede. Y eso también para mí fue un choque hasta cierto punto, por enfrentar, de alguna forma, cantarle la vida un cuerpo que está a punto de perecer. Eso se me hizo como un drama muy intenso. Sí, 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 es muy interesante. También me encanta cómo dota a los animales de cierta personalidad. O sea, los lobos es una estructura, Cierta conciencia, cierta ¿verdad? conciencia. Sí, o sea, Bagheera, el personaje también, que lo acompaña y le enseña. Bagheera es como una especie de ángel protector hasta cierto Así punto, es. porque aparece en ciertos momentos, como una conciencia que le alerta Ajá. el peligro. Ajá. Balú es el que lo está acompañando, siempre vamos, pero esta Bagheera es como la que le advierte, la protectora realmente. Sí, digamos que sus dos maestros, que son Bagheera y Balú, Ujú. Balú le enseña lo académico, y Vamos. Bagheera es la vida, o es como la actitud, o el servicio. y Cómo defenderse, sí. cómo defenderse. Monstruos del cine, Bitson. ¿Del cine? ¿De Sí, los libros? claro, del cine. Ok, monstruos. Fíjate. ¿Cuál? Pues el clásico King Kong. ¿Sí? ¿Qué le supera? ¿Y ya leíste la obra? No lo he leído. Yo la tengo, cuando gustes te la puedo facilitar. Fíjate que
el King Kong que vimos en el cine, Ajá. ya ves que ha habido una serie de películas propiamente, claro. pero al menos en la novela es un mundo perdido. Y eso está muy interesante porque hablan de un King Kong no solamente con posibilidades humanas reales, sino con sentimientos. Sí. Y eso está ¿Qué es lo interesante. interesante del personaje? Que no es un monstruo simplemente que destruye un Godzilla que no tiene conciencia y aplasta edificios. Ujú. Bueno, no sé si Godzilla tenga conciencia porque tiene 17,000 películas. Tiene 1,001 películas. Sí. Pero sí, no sé, por ejemplo, una película reciente, la de Donde habitan las bestias, no sé si la viste, No. basada en un cuento para niños, Ujú. donde un niño se pierde, Ah, ya sé igual cuál volvemos es. al héroe, se pierde, llega a una isla donde habitan los monstruos, pero también está interesante que los monstruos tienen su personalidad, y aparte son muy bonitos visualmente. Fíjate que, por ejemplo, uno de los monstruos, vamos a llamarlo, del cine que me llevaron a mí al libro Ajá. fue Frankenstein, precisamente. Ah, claro. Y definitivamente, ¿Cuál es si de Mary Shelley, Sí, que el es otro título de Frankenstein, el Eterno el Prometeo. nuevo Prometeo. El nuevo Prometeo. definitivamente me quedo 1000 veces con el del libro, ¿eh? Ah, claro. Porque además te ponen los conflictos que tiene el doctor Víctor. Y, por ejemplo, algo que se precisa en el libro. Todo el mundo hacemos alusión al monstruo, a este ser, Ajá. como Frankenstein, cuando en realidad no tiene nombre. Ni siquiera tuvo la decencia de nombrarlo. Pero ¿sabes por qué? Tiene una explicación. ¿Por qué? Porque lo más terrible es aquello que tú no puedes nombrar. Sí, claro. Entonces, imagínate, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Qué estás peleando? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es un ser? ¿Es un hombre? ¿Es un animal? ¿Qué es? Aparte, la venganza del monstruo es terrible. Pero como, pero es una venganza, vamos, muy justa hasta cierto punto, ¿eh? si me hiciste solo, ahora tú estarás solo. Exactamente, porque yo de alguna forma no quería vivir esto. Ajá. Y esto viene a una alusión que a lo mejor ya leíste este libro de Gustav Meinrich, ¿No? El Golem. Ah, claro, sí, sí lo leí, el golem. Este ser de barro que la tradición dice que los rabinos con cierto don de santidad pronuncian la palabra que es la clave y es un proto-Frankenstein. Está bien padre también entender eso. Sí, no, el hecho del golem es una criatura muy interesante. O sea, cómo le das vida al barro, simplemente con la palabra de Dios escrita en la boca. Sí, ya cobra vida. Claro. Y yo sí debo decir que yo sí me quedo con el vampiro que viste capa, que es elegante y tiene bien definida su sexualidad. Yo me quedo con el conde Drácula. Claro, y con su buen bigote. Sí, no, Que por nadie, supuesto. nadie lo pone con bigote en las Y películas. además, un bigote, pues, ¿cómo le podemos llamar? Pues de las estepas. Un bigote húngaro. Sí. Sí, buen bigotote. Sí, claro. Claro. No, bueno, Drácula desde que llega al castillo, o sea, la sensación de llegar a su castillo, que ve los fuegos fatuos al fondo azules, eso ya te da una atmósfera terrible. Sí, no, definitivamente. Y fíjate cómo los vampiros también han cambiado, porque, Ay, por ejemplo, pensemos en nuestra evolución. Los libros que empezamos a leer de terror, vamos a llamarle. hasta el vampiro del santo da más miedo que los vampiros Ah, bueno, actuales. eso sí. Por lo menos era malo, el vampiro es un demonio, no una cosita. ¿Sabes cuál otro libro me gustó mucho y me marcó? De Guy de Maupassant, El Orla. Un vampiro, un tipo brasileño, un vampiro, vamos a Es más decirlo. antiguo ese vampiro, ¿no? Es anterior a Drácula. Sí, pero es un No lo he vampiro, leído, pero ya sé es cuál un de qué vampiro, me vamos a hablas. llamarlo del Brasil, vamos a Ajá. llamarlo tropical. O sea, ya desde allí. Vampiros en La Habana. Ah, eso es muy buena, con Vampisol. vampisol. Y además es invisible. Ya desde ahí te presenta una atmósfera muy diferente que puede afianzarte. Además, tú llegas a tener pesadillas, David, por lo que leías. Híjoles, yo cuando leí Drácula, Ajá. o sea, en particular a Drácula, cuando lo leía, temporada de lluvias. Aquí hace un calor tremendo, pero imagínate que de la noche está leyendo Drácula, la luz así tenue, y de repente llega la ráfaga de viento y te mueve la ventana. No, hombre. Y para que usted no se mueva, continuamos en esta plática con David Zaraco y en un momento regresamos. C7 letras. Uno debe ser esclavo de sus silencios también. Y estamos platicando con David en esta parte final de su gustado programa. ¿Qué digo gustado? El porqué de esta mañana, de este lunes. Claro, Bitson, se dispararon las llamadas. Bueno, montonal. A ver, Bitson, nos estabas diciendo de tu encuentro con Mr. Drácula. Híjoles. ¿Qué onda ahí? A ver. Bueno, Lloviendo, de noche. De noche. De repente cayó un rayo. Era así la atmósfera perfecta. Yo creo que ni estaba lloviendo, pero yo veía el rayo. Sí, claro, naturalmente. Llegaba la ráfaga de viento, se movía la ventana, las cortinas volaban y
Sentía que estaba Batman en la esquina. Batman. Drácula, perdón. Bueno, Batman es el sobrino. hay que Sobrino. decirlo. Me imaginaba que estaba Drácula en la ventana, pero tocándome así como, déjame entrar, porfis. Bueno, todo el mundo sabemos que para que Drácula pueda entrar, tienes que dejarlo invitarlo. pasar, Tienes que claro. invitarlo. O sea, un vampiro que no es invitado a una casa no puede entrar. Por cierto, ¿viste esta película o leíste la novela de Let the Right One In? No. Algo así se llama. Mm. Que habla de una niña vampiro. Es muy, muy buena, te la recomiendo. ¿Sí? Pero la versión sueca, no la estadounidense. Bueno, mi sueco anda un poquito oxidado, pero Con subtítulos. creo que me defiendo. Con subtítulos en francés, si quieres. Así sí, así sí. Sí, Drácula es un personaje muy completo, porque aparte de ser el personaje tal cual es un elegante, es muy serio, pero te da un miedo tremendo al no dejarte salir. O sea, cuando tú eres su invitado, no eres su invitado, eres su prisionero. Y creo que lo peor de todo es cuando Jonathan se empieza a dar cuenta que es un prisionero de ese ser y se da cuenta que no es un humano, que es un ser, algo más allá, y que es peligroso y que lleva niños. O sea, ¿Sabes a mí qué me impactó cuando leí esa obra? Cuando repta por las paredes. Eso sí. fue lo que más me impresionó. O cuando no hay ni un criado, que se abren las puertas y el tipo lo baja del coche. Pues han sido los coches exactamente, tirado por caballos. La forma en que se manejan, se comportan los caballos Sí. es sumamente interesante. ¿Quién era el chofer, verdad? El cochero. No, y la parte de cuando está rasurando, a mí esa parte, o sea, Sí. sabes que hay una regla básica de que el vampiro no se refleja en un espejo. Ok, está bien, pero eso, cuando está rasurando y él está muy, muy Concentrado. concentrado en la navaja, y de repente llega aquel ser, pero que es un ser demoníaco y te asusta, ni siquiera lo siente la presencia, no Sí, tiene claro. un vaho, no tiene una, Ujú. no tiene nada. No tiene una esencia, digamos. Eso, no tiene una esencia, es lo peor. O sea, creo que cuando entiendes eso del personaje, que no es un humano, que no es un monstruo que puedas matar, es cuando de veras te da miedo. A ver, y otra cosa que puede dar miedo. Ray Bradbury. Híjoles. Crónicas marcianas. Todo Ray Bradbury es un... Ray Bradbury me pongo de pie. Así. Yo estoy muy a gusto sentado. Pero continúa. Pero es muy bueno, Bradbury, era muy bueno. Claro, Bradbury y sus Crónicas Marcianas. Yo cuando leí Crónicas Marcianas quería leer algo ligero. Dije, ay, ándale pues, Crónicas Marcianas. Vi la portada y dije, a estar chistosón. Y el librito así, ¿verdad? Ajá, dije, llegó el santo o algo así va a ser. Híjoles, ¿cuál fue mi sorpresa? Que es está en mi top de libros favoritos, de Crónicas Marcianas. Cuando invadir a Marte no es una aventura de caballeros, tal cual, No. ¿sí? O sea, Inclusive ni tanto como una colonización 100%, es a ver a qué nos enfrentamos, porque hay vida. O sea, eso está muy interesante, Bitson. Fíjate que cuando yo leí, que después de cada cuento, yo sí escuchaba la tradicional música de La Dimensión Desconocida. sí. Y me daba miedo voltear al cielo, porque lo planteaba de una forma tan realista Ray Bradbury que verdaderamente me hacía sufrir lo que estaban viviendo los personajes. Y sí, también yo lo tendría como entre mis libros predilectos, Claro. sin duda alguna, ¿eh? Esa invasión a Marte es un pretexto para encontrar a los humanos con sí mismo. Solamente el Sí. paisaje o el escenario para poder representar esas situaciones extremas. Esas luchas entre el bien Esas y el mal que luchas, hablábamos, claro, ¿verdad? Sí. O sea, ese racismo que hay, de que la gente se vuelve loca y se quiere ir. O sea, La la desigualdad. desigualdad es terrible. ¿Qué otro de Ray Bradbury te marcó? El hombre ilustrado. ¿Sí? Sí. O sea, bueno, hay muchos cuentos, pero Un personaje lleno de tatuajes, cuyos tatuajes tienen una peculiaridad. Se pueden transformar para decirle el futuro a la persona que se acerca, que lo toca. Esa idea está bien suave, Bitson, ¿eh? claro, Está bien suave. el hombre era feliz porque iba a tener unos tatuajes únicos que se movían. Pero ¿cuál va siendo su desdicha que nadie quiere ver sus tatuajes? Sí, claro, Porque te porque dicen un futuro que no quieres saber. te va a anunciar lo que ocurrirá. Fahrenheit 451. Muy buen libro. Me asusta ver pantallas de plasma gigantes porque creo que ya nos acercamos al libro. Porque no hay cuartos tan grandes para ellas, ¿verdad? Híjoles, o sea, ves pantallas así gigantescas. Sí, enormes. Y lo que más me preocupa es que lo importante debería ser el contenido, no la imagen. Entonces, es un poquito triste que sea tan importante tener una pantalla tan buena cuando la película puede seguir siendo igual de mala. Es una- Solamente se ve mejor. Es una distopía lo que ocurre en Fahrenheit 451. Para que usted, querido lector, querido amigo que nos está sintonizando a través de la multiplataforma, pues imagínese que estamos en un punto en que la civilización se da cuenta que los libros, el conocimiento, producen daño.
Sí, porque todo el mundo recordamos, quizás en nuestra formación elemental, que siempre había los cerebritos. Hay que leer. Y había que leer. Entonces, los cerebritos quizás sacaban las más altas notas, mientras que los otros pues sacaban notas inferiores, lo cual ya implicaba un conflicto de seguridad. Sí. Entonces, para que nadie esté triste, para que nadie sea infeliz, vamos quitando los libros. Y existe una campaña, todo un aparato, en el cual se encargan de descubrir dónde se encuentran los libros almacenados. Y es entonces cuando llega esta patrulla de unos bomberos invertidos, podemos llamarle. Que su trabajo es hacer fuego, no apagarlo. Su trabajo es quemar los libros. Entonces imagínense, y es 451 Fahrenheit, porque es la temperatura en la cual los libros arden. Entonces Qué imagínense triste, ¿no? lo que sería una civilización sin libros, y aquel que tenga un libro automáticamente se vuelve enemigo de la humanidad. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte y qué difícil, ¿no? O sea, uno ve imágenes de la Alemania nazi que quemaban libros y eso. Sí. Y de repente dices, imagínate que eso sea sistemático, que el hecho de tener un libro sea cual sea, Y eres enemigo del Estado, ya es fíjate. enemigo del Estado. Pero ¿qué tal en la conclusión, cuando se encuentran estos personajes que saben los libros de memoria? Como estos monjes del medioevo que se encargaban de alguna forma, cada uno guardaba en su mente un libro para que la memoria de la humanidad no se perdiera. Eso está bien padre, porque finalmente es un canto de esperanza. ¿Y sabes cuál otro personaje ahorita que estamos hablando sobre eso? Para mí es muy memorable. Guillermo de Baskerville, El nombre de la rosa. No lo he leído. ¿No lo has leído, Tendré Wilson? que pecar. Supongo que viste la película. Te sugiero que te acerques al libro. Sí, sí. De hecho, sí está en mi lista, pero Guillermo de Baskerville es sin duda alguno de mis personajes favoritos. Aunque ya lo sabemos que mi personaje favorito de ciencia ficción es Sir Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes. Ese sin duda alguna es mi personaje. sí. Fíjate que últimamente me metí un poco más a la ciencia ficción. Le sacaba un poquito la vuelta, me iba por otros lados, pero entré de lleno con Isaac Asimov. Y la verdad me ha sorprendido mucho. ¿Qué estás leyendo del Fundación? La fundación, la trilogía de la fundación y algunos cuentos así dispersos. Ujú. Y tiene un cuento que yo creo que es el que me hizo empezar a leerlo, que habla sobre un futuro muy triste, donde todo el planeta es una estructura, todo así continua. No hay, ya todo el mundo lo aplanaron y no hay nada más que una estructura continua que está sobre el mar, sobre la tierra, sobre todos lados. Toda la materia orgánica del planeta, además de los humanos, está hecha para alimentar el mismo planeta. Ujú. Y solamente hay un hombre, un personaje, que tiene un zoológico donde tiene 2, 3 conejos de indias, 2, 3 hámster, una tortuga y ya. Entonces el cuento, la historia inicia cuando la autoridad va y le pide que sacrifique a sus animales, que no son necesarios. Porque consumen y no producen. Porque no son humanos y es un... Es y un desperdicio, es un vamos. desperdicio, así es. Qué terrible. Entonces, él dice que tiene un permiso antiquísimo de tener un zoológico y que ya solamente son alrededor de 7, 8 5 animales, Ajá, ¿no? una cosa así. Y animales pequeñitos. Y dicen, no, porque usted detiene el progreso. Que por esos animales la sociedad no es perfecta. ¡Qué fuerte! Ese libro me enganchó. O sea, ese libro fue el que dije, híjoles, la ciencia ficción... Sí, es muy buena, es muy buena. Sin duda alguna, la ciencia ficción tiene no solamente sus altos momentos cumbres, Claro. pero además que te ayudan a entender sobre estas, a veces, distopías que pueden ocurrir, David, porque hablamos del futuro y lo vemos a veces como un lugar Ajá. perfecto, muy agradable o hasta cierto punto fríamente calculado. Pero no, también en esta evolución hay una serie de Claro. conflictos. Claro, hay una línea de evolución del planeta donde hay muchas diferencias sociales y esos libros lo remarcan y lo hacen latente y lo exageran. Vamos, es un futuro donde creen que las cosas no van a estar bien. Sí, definitivamente, Bitson. Fíjate que esa postura me gusta y además, como pueden ustedes apreciar, pues un tema te va a llevar a otro, David. Y estamos como Juan José Arriola, por temor de llegar a la raíz, nos vamos de rama en rama. Pero eso es muy suave porque un libro siempre te lleva a otro. Al menos a mí me ha pasado. Cada vez que estoy leyendo un libro, puede ser que me lleve a otro o que lo esté relacionando con algún otro que ya leí. Decía Jorge Luis Borges, que ya sabes que es una de mis grandes referencias en el mundo, decía Borges que muchos se jactan de las páginas que han escrito, pero a mí me enorgullece las que he leído. Claro. Y yo creo que sí, porque cuando te das cuenta, David, de todo este mundo, de tantos libros que hay que leer, tantas cosas sumamente tan interesantes, pues no nos queda más remedio que empeñarnos y además que el que lee vive varias vidas.
Yo por eso en este momento soy partidario de la reencarnación, porque hace falta muchos libros por leer y creo que una vida no me va a alcanzar para ello. Ni 2 ni 3. Probablemente no. Pero eso te puede ayudar también, David, a entender. ¿Ahorita qué estás leyendo? Ahorita esa es la trilogía Tabloide Americano de James Ellroy. Ah, bueno. Detectives, ando un poquito con el tema. Sí. Saludos. Adelante. Quiero mandar saludos a Greta Cortés, mi esposa, que espero me esté viendo, si no la voy a regañar. Bitson, pues hemos llegado al final de tu programa. Te agradecemos que nos hayas acompañado en tu espacio. Y antes de concluir, quisiera decirles uno de los cuentos que a mí más me marcaron. Y se dice que fueron los chinos los creadores de estos cuentos cortos, minificciones, pero fantásticos. Y el cuento dice: en la noche, a la hora de la rata, el emperador soñó que caminaba por sus jardines. Se entretuvo escuchando el correr del río mientras veía los melocotones crecer. Algo de repente se acercó. «Muéstrate», le dijo el emperador. «Soy un dragón», le dijo, «y mañana Chi Fu, tu ministro, me cortará la cabeza». En su sueño, el emperador juró protegerlo. A la mañana siguiente, el emperador recordó su promesa y mandó le trajeran a Chi Fu y lo mantuvo entretenido en tareas propias del palacio. En la tarde, como naturalmente se avecinaba la noche, para matar el tedio decidieron jugar ajedrez. La partida interminable les produjo a ambos un sopor. De repente, un trueno sacudió la tierra. Llegaron los guardias. «Emperador, esto ha caído del cielo», y era la cabeza de un dragón. En ese momento Shifu respondió: «Qué curioso. Curioso, soñé que mataba un dragón igual a ese». Nos seguiremos viendo. Continúe con nosotros en la multiplataforma de C7. Muchas gracias. C7 Letras.